Hola chicos, y para tejer este top vamos a necesitar hilo o estambre de cualquier estilo y color. En esta oportunidad yo voy a utilizar este hilo. Su composición es 100% algodón y acá en la etiqueta del ovillo se me recomienda utilizar un gancho de crochet entre 1 y 3 milímetros. Voy a utilizar un gancho de crochet de 2 milímetros. Ustedes pueden utilizar el número recomendado en la etiqueta del ovillo. Cinta métrica y también vamos a necesitar la medida del contorno del busto y la medida desde acá de qué tan largo vas a querer este top. Comencemos. Y bien chicos, como vieron en el título de este video, este es un tutorial de crochet avanzado, ¿sí? Entonces yo voy a comenzar con una tira de cadenas de 5 centímetros. Fíjense, la medimos así, sin estirarla ni nada, así como está, la sobreponemos. Debe de medir 5 centímetros para quienes son de copa de busto A y B. Para copa C debe medir 6 centímetros y para copa D debe de medir 7 centímetros. Pero de todas maneras, y este largo es este largo que está en la parte de acá. Como pueden ver, vamos a hacer una media copa. Entonces, si ustedes quieren darle más cobertura, pueden comenzar acá un poquito más largo. Bien. Entonces, para que tengan una referencia para este hilo que yo estoy utilizando, que como pueden ver es bastante delgado, acabo de realizar 15 cadenas. Bien, entonces para comenzar la primera vuelta de esta copa, sujetamos la última cadena que hicimos, hacemos las 2 cadenas al aire. Estas 2 cadenitas me van a representar el primer punto alto. Para el siguiente punto alto enlazamos y en la tercera cadena desde la aguja de crochet traemos hebra y vamos a tejer el punto alto, ¿sí? Seguimos repitiendo, enlazamos en la cadenita siguiente, traemos hebra. Recordamos que en el punto alto me quedan 3 aros, enlazo paso por 2 y paso por 2. Y así voy a seguir repitiendo un punto alto sobre cada cadenita que acabo de realizar hasta llegar a acá, hasta cuando me falte una cadenita. Fíjense, me falta una cadenita por finalizar. Entonces, como yo comencé con 15 cadenas hasta este punto, cuando me falta una cadenita por finalizar, tengo 15 puntos altos. Porque las 2 cadenitas con las que tomé altura me suman un punto alto más, ¿sí? Entonces, aquí yo acabé de tejer 15 puntos altos. En la última cadenita que me queda acá, vamos a hacer el aumento para girar y comenzar a tejer en este lado. ¿Sí? Entonces, en esa última cadenita, todos vamos a tejer 5 puntos altos. Todos dentro de la misma cadenita. Hacemos 1 y 5 puntos altos. Luego de que hagamos el aumento, vamos a comenzar a tejer en el otro lado de la cadenita. ¿Sí? Entonces, si tenía 15 puntos altos antes del aumento, debo de tener también 15 puntos altos después del aumento. Entonces, enlazamos y fíjense, allí se notan los agujeritos de las cadenitas donde voy a comenzar a tejer. Vamos a aprovechar de ir ocultando esta hebra a medida que vamos tejiendo. Fíjense, ahí se ve el agujerito y comenzamos. En mi caso, tengo que tener 15 puntos altos de este costado. Y aquí ya estoy tejiendo el punto alto número 15. ¿Sí? Fíjense, esta colita de hebra que me traje hasta acá ya la podemos cortar. Y fíjense, así se ve la primera vuelta. Ahora, para comenzar la segunda vuelta y todas las vueltas de aquí en adelante, porque lo que vamos a hacer es repetir, entonces tejemos 2 cadenitas que me cuentan como el primer punto alto, giramos y acá siempre vamos a comenzar con la misma cantidad de puntos altos que cadenitas con las que iniciamos. ¿Sí? Eso quiere decir que yo siempre voy a comenzar con 15 puntos altos hacia acá y 15 puntos altos hacia acá para finalizar la vuelta. Entonces aquí ya tengo las 2 cadenitas que cuentan como el primer punto alto y comienzo a tejer en la parte de acá. Hago el segundo y el punto alto número 15. Sí, luego de que tengamos los 15 puntos altos, sí, en mi caso, ustedes tejen la cantidad de puntos altos que cadenitas con las que comenzaron. ¿Sí? Aquí, luego de los 15 puntos altos, vamos a comenzar con los aumentos. Entonces, vamos a tejer un aumento en cada uno de los puntos de aumento que hicimos en la fila anterior.
Quiere decir que como yo hice acá 5 puntos altos, voy a tejer 5 aumentos. Entonces, en el primero de esos puntos altos, allí el aumento consiste en 2 puntos altos, 1 y 2 dentro del mismo agujerito, ¿sí? Dentro del mismo punto. Les quiere decir que aquí ya aumenté 2 puntos. En el punto siguiente vuelvo y tejo 2 puntos altos, porque este es el segundo punto. En el tercer punto repito un aumento de 2 puntos altos. En el cuarto punto repito aumento de 2 puntos altos. Y en el quinto punto repito aumento de 2 puntos altos. ¿Sí? En todas las vueltas vamos a hacer 5 aumentos, pero ya les voy a enseñar cómo los vamos a ir separando. ¿Sí? Entonces, luego de que completamos acá el último aumento, de este lado debo de tejer la misma cantidad de puntos que tejí acá. Quiere decir que si acá comencé con 15 puntos, acá después de este último aumento debo de tener también 15 puntos altos. Entonces, aquí yo les recomiendo que vayan contando, ¿sí? Para que se aseguren de tener la misma cantidad en ambos lados. Y el último punto alto, siempre en todas las vueltas, lo vamos a tejer acá sobre la segunda cadenita. ¿Sí? Recuerden que habíamos tomado altura de un punto alto con 2 cadenas. Sobre la segunda cadena tejemos el último punto alto de la fila. Y esta segunda vuelta se ve así. ¿Sí? Ahora vamos a seguir repitiendo, haciendo aumentos acá en el centro, pero los aumentos los vamos a hacer como cuando tejemos un círculo, ¿sí? Entonces, ya les voy a enseñar. Hacemos acá las 2 cadenitas que me cuentan como el primer punto alto, giramos. Comenzamos como siempre con la cantidad de puntos altos que cadenitas con las que iniciamos. En mi caso son 15. Contando estas 2 cadenas como el primero y 15. Ya en mi caso acabé de completar los 15 puntos altos. Entonces, luego de ese último punto alto, allí inmediatamente en el punto siguiente comienza el aumento, ¿sí? Pero aquí debemos ir espaciando los aumentos. Entonces, en esta vuelta, recuerden que en la vuelta anterior hacíamos un aumento en cada punto, ¿sí? En esta vuelta tenemos que hacer un aumento intercalado. Entonces, luego de los 15 puntos altos, comenzamos acá con el aumento. Hacemos el primer aumento, que son 2 puntos altos dentro de un mismo punto. Hacemos un punto alto normal, o sea, un punto alto solo, en el siguiente punto. En el siguiente tejemos el segundo aumento, 2 puntos altos. En el siguiente puntito tejemos un punto alto solo. En el siguiente tejemos el tercer aumento. En el siguiente punto un punto alto solo. En el siguiente el cuarto aumento. En el siguiente un punto solo. En el siguiente punto tejemos el quinto aumento. Recuerden que siempre vamos a hacer 5 aumentos. Aquí tejemos el quinto aumento y finalizamos con un punto solo. ¿Sí? Luego de este puntito solo, debo de tener acá los 15 puntos altos que tengo en la parte de acá antes del primer aumento. ¿Sí? Aquí siempre me van a quedar la misma cantidad de puntos que cadenitas con las que comenzamos. Entonces, finalizo acá los 15 puntos altos. Entonces, lo que vamos a hacer acá es, finalizamos los 15 puntos altos. Recuerden que 15 puntos altos porque yo comencé con 15 cadenitas. Aquí finalizo los 15 puntos altos, comienzo la siguiente vuelta otra vez con 15 puntos altos y nos vemos aquí nuevamente para hacer la parte central de la siguiente vuelta. Y 15 puntos altos. Sí, aquí ya comencé la siguiente vuelta, lo que viene siendo 1, 2, 3 y la cuarta vuelta. Sí, entonces todos vamos a repetir lo mismo acá en el centro, lo único que va a variar es la cantidad de puntitos con las que comenzamos. Sí, entonces luego de mi punto alto número 15 comenzamos acá con el aumento.
Entonces hago 2 puntos altos allí dentro de ese puntito. Y como en la fila anterior hacía un aumento, un punto alto, un aumento, un punto alto, ¿sí? En cada vuelta que hagamos debemos comenzar a ampliar este rango. Entonces aquí, luego de este aumento, vamos a tejer 2 puntos altos. En la fila anterior era 1, en esta fila son 2 puntos altos solos, 1 y 2, y tejemos el segundo aumento. Ahora 2 puntos altos solos seguidos, 1 y 2, y tejemos el tercer aumento. Seguimos repitiendo 2 puntos altos seguidos, 1 y 2. Hacemos el cuarto aumento, repetimos 2 puntos altos seguidos y finalizamos tejiendo el aumento, que viene siendo el quinto aumento. Recuerden que siempre son 5 aumentos, el quinto aumento y los 2 puntos altos seguidos, ¿sí? Y 2. Luego de estos 2 puntos altos seguidos me deben de quedar acá los mismos 15 puntos altos. Entonces, completo los 15 puntos altos, comienzo la siguiente vuelta con 15 puntos altos y nos vemos nuevamente acá. Y aquí ya estoy haciendo el punto alto número 15. ¿Sí? Fíjense cómo esto va a ir aumentando. Ahora, luego del punto alto número 15, comenzamos con un aumento. Ya sabemos que son 2 puntos altos dentro de un agujerito, dentro de un mismo puntito. Y aquí, si en la fila anterior hacía aumento, 2 puntos altos seguidos, aumento, 2 puntos altos seguidos, en cada vuelta vamos a ir aumentando un punto de separación. ¿Sí? Quiere decir que en esta vuelta vamos a hacer un aumento y ahora me corresponden 3 puntos altos seguidos. Tejemos 1, 2, 3 puntos altos seguidos, hacemos el aumento, 1 y 2, 3 puntos altos seguidos, 3 puntos altos seguidos, hacemos el tercer aumento, repetimos 3 puntos altos seguidos, hacemos el cuarto aumento, 3 puntos altos seguidos y finalizamos tejiendo el quinto aumento y 3 puntos altos seguidos. Luego de que haga estos 3 puntos altos solos, me deben de quedar acá la misma cantidad de puntos que cadenitas con las que comencé. Entonces finalizo la vuelta con los 15 puntos altos y aquí ya estoy finalizando la vuelta como siempre con el punto alto sobre la segunda cadenita. Y fíjense, y esto se ve de esta manera. Fíjense que aquí se me hace como un semicírculo. ¿Sí? Ahora vamos a seguir repitiendo exactamente igual. Tejemos la misma cantidad de puntos de cadenitas con las que comenzamos. En el punto siguiente comenzamos con el aumento y si acá tenía una separación de 3 puntos altos, un aumento, 3 puntos altos, un aumento, en la siguiente vuelta la separación va a ser 4 puntos altos, un aumento, 4 puntos altos, un aumento. En la siguiente vuelta entonces serían 5 puntos altos, un aumento, 5 puntos altos, un aumento y así sucesivamente. ¿Sí? Siempre en cada vuelta vamos a ir aumentando un puntito de separación. Y así vamos a seguir repitiendo una y otra vez hasta que tengamos la medida de ancho y de alto necesaria para cada talla. Esto hasta este momento se ve así. Sí, para que tengan una referencia, yo acabo de realizar un total de 10 vueltas y aquí en esta última vuelta la separación me dio un aumento, 8 puntos altos, un aumento, 8 puntos altos y así hasta tener los 5 aumentos. ¿Sí? Para que tengan una referencia, esto mide, aquí yo estoy realizando lo que va a ser para una copa B. Entonces, para que tengan una referencia, esto debe de medir en la parte de acá entre 13.5 y 14 centímetros.
Fíjense, esto se ve así. Y en la parte de acá, fíjense, tengo 10.4 centímetros, lo que está súper bien para una copa B. De todas maneras, acá en pantalla les dejo una imagen con la medida referencial de lo que debe de medir hasta este punto para cada talla. Igualmente, como siempre les digo, si lo están haciendo para ustedes mismas, aprovechen de probársela. Cuando lleguemos a este punto, fíjense que la copa no necesariamente nos tiene que cubrir en su totalidad el busto, porque aún nos faltan un par de vueltas por dar. Y bien, entonces una vez que ya tengamos nuestra copa prácticamente lista, vamos a hacerle un pequeño borde en la parte de acá que nos va a ayudar a darle más cobertura. Entonces, para comenzar este acabado que le vamos a hacer en la parte de acá, aquí sin cortar la hebra, entonces tejemos una cadenita, giramos y vamos a comenzar tejiendo en este primer puntito, en la base de las cadenas. Allí vamos a tejer un punto bajo y allí mismo inmediatamente un punto alto, ¿sí? Volvemos y repetimos, saltamos un puntito, saltamos un punto y en el punto siguiente repetimos un punto bajo y allí mismo un punto alto. Volvemos y repetimos, saltamos un punto, en el punto siguiente tejemos un punto bajo y allí en ese mismo puntito tejemos un punto alto. ¿Sí? Fíjense, esto me va a ir quedando así. Seguimos repitiendo por todo el borde hasta llegar a esta esquina. Y bien chicos, entonces acá cuando estemos finalizando, como me quedan 3 puntitos, aquí ya hice el punto bajo y el punto alto, salto un punto y en el punto siguiente voy a hacer el punto bajo y en el último puntito, que viene siendo la última cadena, allí tejo el punto alto. Y así completamos la primera de las 2 vueltas que vamos a hacer acá. Entonces, para hacer la segunda vuelta, como aquí finalizamos con un punto alto, hacemos una cadenita, giramos y acá vamos a tejer un punto bajo sobre el punto alto y un punto alto sobre el punto bajo. ¿Sí? Entonces, como finalizamos con punto alto, comenzamos con punto bajo. Hacemos punto bajo en el primer puntito, acá en el primer agujerito. Tejemos allí punto bajo, en el siguiente punto alto, ¿sí? Que el siguiente punto, fíjense, es un punto bajo, allí tejemos un punto alto. Punto bajo sobre el punto alto y punto alto sobre el punto bajo. Así seguimos repitiendo, punto bajo sobre el punto alto y punto alto sobre el punto bajo. De esta manera me va a ir quedando, sigo repitiendo exactamente lo mismo hasta llegar acá al final. Y finalizamos tejiendo punto alto sobre el último punto bajo. ¿Sí? Y fíjense, este acabado se ve de esta manera. Ahora vamos a repetir lo mismo en la parte de acá. ¿Sí? Entonces, vamos a aprovechar de hacerle un acabado en la parte superior. Entonces, aquí hacemos una cadenita, así como estamos, como finalizamos, y comenzamos a tejer acá. En el primer agujerito que tengamos disponible, hacemos un punto bajo y allí mismo tejemos un punto alto. ¿Sí? Como hacíamos en la primera vuelta acá. Ahora acá dejamos como un espacio de separación. Fíjense que acá no tengo un punto específico sobre el cual tejer porque aquí los puntos están de costado. Pero allí como que se me van presentando unos pequeños agujeritos en los cuales puedo ir tejiendo. ¿Sí? Entonces, fíjense, acabé de tejer acá. Hago como la separación de un punto, como que me salto un agujerito y en el siguiente vuelvo y repito. Un punto bajo y un punto alto. Aquí vamos a ir tomando los puntos, atravesándolos así por la mitad. ¿Sí? No lo vamos a tomar así completos,
sino como que los vamos a ir atravesando por la mitad. Bien, entonces les repito una vez más. Aquí hacemos la separación de un punto. Fíjense como que me salto un punto, me estoy saltando acá un agujerito y en el siguiente tejo el punto bajo y el punto alto dentro del mismo agujerito. ¿Sí? Así me debe de ir quedando. Voy a seguir repitiendo hasta llegar acá a esta esquina. Y el punto alto en esta esquinita. ¿Sí? Aquí en la parte superior de momento solo vamos a hacer una vuelta. Y ya nuestra copa está lista prácticamente. Entonces aquí con estas vueltas que hicimos se nos debió haber aumentado aproximadamente 1 centímetro o 1,5 centímetros más a la medida que teníamos hace un momento. Y una vez que la tengamos lista, fíjense que ya me dio un poco más de cobertura en el busto. Falta un poquito en la parte de acá, pero eso lo vamos a hacer cuando saquemos la tira que va hacia la espalda. Y bien, una vez que ya la hayamos probado, entonces ya podemos cortar esta hebra. Aquí para cortarla hacemos una cadenita, sacamos un poquito larga, cortamos, esto lo ajustamos y fíjense. Y bien, ya tenemos nuestra primera copa lista. Ahora vamos a tejer la otra exactamente igual, con la misma cantidad de cadenas de inicio, la misma cantidad de vueltas, el borde y todo. Y una vez que tengamos ambas copas listas, fíjense, se ven de esta manera. ¿Sí? Aquí vamos a aprovechar de determinar cuál va a ser el frente, o sea, el derecho y el revés de nuestro top. Entonces, fíjense que por un lado la copa se ve así. Noten cómo se ve la primera vuelta en la parte de acá y por el otro lado se ve de esta manera. A mí me parece que por cualquiera de los dos lados se ve bien. Yo voy a tomar como mi derecho del top en el que la primera vuelta se ve acá así como más cerradita. Sí, entonces fíjense, esto va a quedar así. Ahora vamos a hacer la unión acá en el centro. Para hacer esta unión necesitamos hacerla desde el revés. ¿Sí? Entonces ponemos nuestras copas por el revés. Fíjense, el revés que yo voy a tomar es en el que la primera vuelta se ve así como más abierta. Y vamos a unirlas aquí. ¿Sí? Entonces para hacer esta unión, lo primero que vamos a hacer en la parte de acá, fíjense como acá tenemos los puntitos, entonces vamos a tomar nuestro hilo, hacemos el nudo deslizado y en esta copa, fíjense desde el revés, voy a poner esta a un lado, en la copa acá. Y bien, entonces yo voy a dejar acá una separación de 7 puntos. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí tengo el puntito de costado que me cuenta como el primero. Aquí les voy a enseñar una foto de cuál es esta separación. Si ustedes lo quieren más escotado, dejan más puntos. Si lo quieren menos escotado, dejan menos puntos. Y si no lo quieren tan escotado, pues simplemente no dejan ningún punto. Bien, entonces aquí, como tengo el puntito de costado, voy a contarlo como el primero. Aquí tengo el segundo, el tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo punto. Aquí en este puntito paso la aguja, me traigo el nudo deslizado, ajusto en la parte de acá. Aquí me voy a pasar el nudo para acá, para el frente, porque este es el revés, ¿sí? Entonces me interesa que el nudito, fíjense, el nudito del nudo deslizado, valga la redundancia, quede aquí. Entonces ajusto, hago una cadenita y allí mismo, en ese puntito, vamos a tejer un punto bajo. Voy a tejer uno, voy a tejer un punto bajo, ajusto acá, hago el siguiente punto bajo en el puntito de al lado, voy a tejer 2, 3, 4, uno al lado del otro.
4 y 5 puntos bajos. ¿Sí? Tenemos acá 5 puntos bajos. Ahora vamos a tejer hacia acá 5 puntos altos. Tengo 1, hago el segundo. Fíjense que a todas estas me estoy trayendo esta hebra para irla ocultando. Sí, ya llevo 3, hago el cuarto y hago el quinto punto alto. Fíjense, esto se ve así. Ya puedo cortar esta hebra que me traje hasta acá para que no me vaya a estorbar. Ahora vamos a hacer la unión en la otra copa. ¿Sí? Entonces me traigo la otra copa, teniéndola también desde el revés, y voy a contar. Si yo acá dejé 7 puntos, entonces voy a contar cuántos puntos tengo hasta acá. Fíjense, aquí yo dejé y 17 puntitos. ¿Sí? Entonces, como voy a hacer la unión, voy a contar en la parte de acá. Fíjense, yo voy a hacer la unión desde acá abajo hacia acá. Entonces voy a contar para que me queden a la misma separación los mismos 17 puntos. ¿Sí? Comienzo acá, fíjense, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 y 17. Para no perder este puntito, mi puntito número 17, voy a colocar un marcador. Y fíjense, si yo lo coloco así, la unión me coincide. Bien, entonces, acá cómo vamos a comenzar esa unión, fíjense. Aquí donde estoy tejiendo, en la parte de acá, enlazo como si fuera a hacer un punto alto. Y aquí donde tengo el marcador, fíjense, lo voy a como a tensionar un poquito para estirarlo. Para no perderlo, fíjense, ahí me queda como un pequeño agujerito. Entonces acá enlazo como si fuera a hacer un punto alto. Y en este puntito, que viene siendo mi puntito número 17 de esta copa, paso allí la aguja. Esto lo tengo que tensionar bien, que todo me quede acá bien pegadito. Traigo hebra y fíjense, aquí puedo tejer un punto alto. Tejo el punto alto y de esta manera ya uní acá. ¿Sí? Voy a seguir repitiendo exactamente lo mismo que acabé de hacer acá. Ahora, para continuar la unión, entonces aquí voy a sacar un poquito larga esta hebra. Fíjense, aquí ya me quedó la unión. Y voy a repetir de este lado lo mismo que acabé de hacer acá, pero con esta hebra, fíjense, en el puntito siguiente me la voy a traer hacia acá, hacia enfrente, para ir atrapando los puntos de acá. Me la traigo hacia enfrente, enlazo, ya tengo un punto alto, hago el segundo punto alto acá. Recuerden que esta hebra debe mantenerse bien tensionada, ¿sí? Vuelvo y saco, meto en el punto siguiente, atravieso la aguja, me traigo la hebra, ajusto, entonces enlazo, tejo el siguiente punto alto que viene siendo el punto alto número 3 y esto es lo que voy a repetir. Saco así amplio, paso en el punto de acá, me traigo la hebra con la que estoy tejiendo, ajusto, hago el punto alto número 4, saco amplio, en el punto siguiente traigo la hebra, ajusto, hago el punto alto número 5. Fíjense cómo esto me va a ir quedando, ¿sí? Ahora ya tengo que comenzar a tejer los puntos bajos. Aquí estiro esto para que no se me vaya a salir, ¿sí? Entonces atravieso acá en el puntito, me traigo la hebra con la que estoy tejiendo, ajusto y repito lo mismo, solo que con puntos bajos. Entonces hago el primer punto bajo, saco amplio, sigo repitiendo hasta tener los 5 puntos bajos, ¿ok?
que ya estoy haciendo el punto bajo número 4 y aquí me tiene que quedar solo un puntito. Paso la aguja, traigo la hebra, ajusto y hago el punto bajo número 5. ¿Sí? Ya finalizado. Fíjense, la unión me queda de esta manera. Sí, este es el derecho. Fíjense cómo me queda la unión. A mí me gusta hacer esta unión porque me parece que se ve como bastante prolija. ¿Sí? Entonces, ya podemos cortar la hebra porque acá ya finalizamos. Ya no tenemos nada más que hacer aquí en el centro. Entonces, luego de este último punto bajo, hacemos una cadenita, sacamos un poquito larga, cortamos y esto lo ajustamos. ¿Sí? Fíjense, el revés queda la unión así y por el derecho la unión queda de esta manera. Entonces, por estas hebras que tenemos por acá, no se preocupen que ya luego las vamos a ocultar. Ahora vamos a comenzar a tejer de acá hacia acá. Bueno, en realidad en este caso, para este top, vamos a comenzar a tejer de acá hacia acá. Bien, entonces, teniéndolo así desde el derecho, fíjense, teniéndolo así desde el derecho, vamos a comenzar en la parte de acá. En esta partecita vamos a dejar la misma cantidad de puntos que dejamos acá. ¿Sí? En mi caso fueron 7. Hago nudo deslizado y acá dejo entonces 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el séptimo punto paso la aguja. Bueno, en realidad dejé 6 puntos. En el séptimo punto paso la aguja, atravieso el nudo. Acá el nudo sí queda en la parte de atrás porque recuerden que aquí estoy trabajando desde el derecho. Hago el nudo, paso el nudo, perdón, y acá voy a comenzar a tejer los puntos altos. Para tejer el primer punto alto hacemos las 2 cadenitas que me representan este primer punto alto y fíjense, aquí fíjense que tenemos como así recto un semicírculo, ¿sí? Entonces aquí habíamos comenzado con 15 cadenitas en mi caso, ¿sí? Entonces como yo estoy acá en el séptimo punto, entonces me faltan 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Me faltan 9 puntos para completar los 15 puntitos o las 15 cadenitas con las que iniciamos acá. ¿Sí? Entonces yo acá tengo las 2 cadenas que cuentan como el primero. ¿Sí? Entonces acá voy a seguir tejiendo, voy a tejer los 9 puntos que me faltan para completar los 15 con los que inicié. Llevo uno, hago el segundo y 9 puntos altos. Fíjense, es entonces como que yo tuviera 15 puntos altos hasta acá. ¿Sí? Pero aquí como estoy trabajando en un semicírculo, fíjense, yo tengo una parte recta y aquí comienzo a tener una parte curveada. Eso quiere decir que yo voy a trabajar como por secciones. ¿Sí? Entonces yo voy a hacer acá, ya les voy a explicar bien, pero para que más o menos me vayan entendiendo, aquí voy a hacer disminuciones, sin disminución, que esta es como la partecita recta, y luego acá voy a hacer aumentos. ¿Sí? Entonces, aquí, fíjense cómo esto está así recto, yo creo que alcanzo a tejer un par de puntos más, como hasta acá, hasta donde comienza bien la curvatura. ¿Sí? Fíjense, les enseño bien. Yo estoy tejiendo acá recto, yo creo que alcanzo a tejer como hasta acá, un par de puntitos más para que esto se mantenga así recto. Entonces voy a tejer 1, 2, 3, 4 puntitos más. Sí, eso me completaría desde acá hasta acá 19 puntos. Y 4 puntitos. Fíjense, esta colita que yo me traje hasta acá ya la puedo cortar para que no me vaya a estorbar por allí. Y fíjense, esto se ve así. Ahora voy a sacar una tira de cadenas hasta llegar a la medida de largo que queremos este top. Sí, entonces vamos a tejer ahora cadenitas hasta llegar a lo largo que queremos este top. Yo lo voy a hacer de unos 8 centímetros de largo. Fíjense porque yo lo quiero más como crop.
Entonces yo voy a llegar hasta acá en cadenitas, ¿sí? Comenzamos acá, pero fíjense, aquí luego de este punto alto vamos a tejer cadenitas, pero esas cadenas, la primera la vamos a hacer un poquito apretadita, solo la primera, y la siguiente cadena vamos a tratar de tejerlas lo más sueltas posibles. ¿Sí? Entonces yo tengo una, vamos a hacerla bien sueltecita. Para hacerla suelta tenemos que dejar aquí un poquito más de separación. ¿Sí? Llevo 2, 3, 4 y 8, ya llevo 28 cadenitas. Y fíjense, esto está acá, más o menos unos 8 centímetros. Me faltan tejer todavía un par de cadenas. 29, dos cadenitas. Vuelvo y coloco. Fíjense, yo tengo las cadenitas hasta acá. Y acá tengo 8.5. Está súper bien. Sí, acabo de realizar 32 cadenas. Vamos a devolvernos a tejer puntos altos porque ahora vamos a tejer así y nos vamos uniendo en la parte de acá. ¿Sí? Aquí, para comenzar el primer punto alto, sujetamos la última cadenita que hicimos, hacemos 2 cadenas al aire, estas 2 cadenas me cuentan como el primer punto alto, enlazamos y vamos a devolvernos en puntos altos, pero los puntos altos los vamos a tejer en la hebra de atrás de la cadena. ¿Sí? Fíjense, así está de frente, normalmente tejemos acá, pero vamos a tejer en la hebra de atrás. Entonces tenemos 1, 2 y en la tercera, fíjense, la hebra de atrás es como una hebrita sola. Por eso es que tenemos que hacer las cadenitas bien sueltas. Si las hacemos apretadas va a ser muy difícil pasar por allí. ¿Sí? Y comienzo a tejer los puntos altos allí en la hebra de atrás. Enlazo, les enseño nuevamente, la cadenita de frente se ve así, por atrás se ve de esta manera. Y en la hebra, fíjense, como una barriguita que se les hace. En esa hebra vamos a ir tejiendo los puntos altos. En la hebra de atrás. Me tiene que ir quedando así. Sigo repitiendo hasta llegar acá al final. Y aquí yo ya me estoy acercando a la última cadenita. Fíjense, me queda una cadenita. No sé si ven bien, me queda allí una cadenita. Esta fue la que hice bien apretadita. Allí me va a costar un poquito atravesar el crochet. Hago allí el último punto alto. Y fíjense, los puntos altos en las cadenitas se ven así. ¿Sí? Ahora esto lo tenemos que colocar acá porque esto va a ir así. ¿Sí? Entonces, una vez que finalizamos acá, el último punto alto sobre el último espacio de cadena en la parte de atrás, vamos a hacer la unión aquí en la copa. ¿Sí? Entonces, para hacer esta unión en la copa, aquí donde está este último punto alto, de donde salió este último punto alto, allí en ese agujerito, vamos a hacer una puntada deslizada y de esta manera hacemos esta unión. ¿Sí? Fíjense, me queda así. Entonces, si esto se les mete un poquito hacia acá, fíjense, se mete como un poquito, no se preocupen que más adelante vamos a tejer acá y eso se va a disimular. ¿Sí? Entonces, ya tenemos la primera vuelta. Ahora vamos a comenzar la segunda vuelta. Fíjense, aquí ya estoy unida en la copa. Sí, entonces, siempre que me una en la copa con un punto deslizado, voy a tejer en el siguiente punto un punto deslizado, una puntada deslizada, y en el siguiente punto hago una segunda puntada deslizada. ¿Sí? Hago 2 puntos deslizados porque es como la altura que yo tomo de un punto alto cuando hago 2 cadenas. ¿Sí? Entonces ya tengo un punto deslizado, hago el segundo punto deslizado, giro y acá
Fíjense, ahora antes de girar, fíjense, en la parte de acá, fíjense cómo esto se ve, ¿sí? Se ve así como separadito. Pero cuando yo giro y voy a comenzar a tejer acá, fíjense. Si yo hago aquí un punto alto sobre cada punto alto de manera normal, estos me van a quedar aquí muy pegaditos. Entonces aquí, luego de comenzar esta segunda vuelta, aquí vamos a tejer una disminución. Siempre cuando lleguemos acá vamos a hacer disminuciones al comienzo y al final. Entonces estando acá enlazamos, comenzamos la disminución en este puntito que tenemos acá disponible. Traemos hebra. En la disminución de punto alto me quedan 3 aros, enlazo paso por 2, enlazo, en el punto siguiente traigo hebra. Ahora me quedan 4 aros, completo la disminución atravesando 2 y atravesando 3. ¿Sí? De esta manera hago la disminución. Y ahora sigo tejiendo en la parte de acá un punto alto sobre cada punto alto que acabamos de realizar. Voy a tejer un par de puntadas y les enseño lo que acabamos de realizar. Fíjense, aquí yo tengo que ir haciendo disminuciones para que esto se me vaya cerrando. Sí, entonces ya hice la disminución, sigo tejiendo un punto alto sobre cada punto alto. Hago 2 cadenitas, giro, tejo un punto alto sobre cada punto alto y nos vemos nuevamente acá para hacer la unión en la copa. Fíjense, estoy haciendo el último punto alto. Siempre tengo que dejar aquí, antes de finalizar, 2 puntitos para poderle hacer la disminución y les enseño. Fíjense, si yo no hago la disminución allí, los puntos altos me van a quedar acá muy pegaditos. Y fíjense, allí yo ya necesito comenzar a cerrar, ¿sí? Por eso es que hago disminución aquí cuando esté pegadita a la copa. Si yo sigo tejiendo los 2 puntos altos, esto como que se me va a soltar, se me va a bombar acá. Por esto, para yo irlo cerrando, fíjense, si yo lo coloco aquí, este punto alto prácticamente ya me está cerrando acá en la copa. ¿Sí? Entonces necesitamos hacer esta disminución. Nos posicionamos. Fíjense que me queda 1 y 2 puntitos para hacer la disminución. Entonces traigo hebra, paso por 2, enlazo. Y acá en el último punto traigo hebra, paso por 2 y paso por 3. Esto es una disminución simple de punto alto. Y ahora para unirme aquí en la copa, fíjense, aquí está el último puntito que sacamos. Sí, entonces vamos a contar 1 y en el segundo punto hacemos la puntada deslizada para unirme y de esta manera cerramos esta vuelta. Sí, fíjense. Ahora para comenzar la siguiente, hacemos igual que en la anterior, tejemos 1 y 2 puntadas deslizadas para tomar la altura de un punto alto, giramos y acá, como finalizamos con disminución, comenzamos nuevamente con disminución esta vuelta. Entonces enlazamos, fíjense, aquí está el agujerito, comienzo a tejer la disminución. De esta manera voy cerrando, sigo tejiendo un punto alto sobre cada punto alto de manera normal, comienzo la siguiente vuelta y nos volvemos a ver acá para enseñarles por última vez cómo hacer la disminución acá. Y aquí ya me estoy acercando nuevamente a la copa. ¿Sí? Fíjense, tengo 1 y 2, me falta tejer un puntito, siempre dejo 2 antes de hacer la disminución. Y aquí les voy a enseñar. Nos posicionamos, fíjense, ¿cómo voy a saber yo cuándo tengo que hacer disminuciones y cuándo tengo que parar? Esto yo lo voy a colocar así porque así es como va a ir y fíjense,
Y aquí, fíjense, yo sé que necesito hacer disminuciones porque al yo colocarlo así, me queda como este espacio de una disminución, ¿sí? Aquí sigo repitiendo disminuciones. Aquí en la parte de acá, en la parte superior, va a llegar un punto en el que cuando yo posicione esto recto, así como debe de ir, y haga así, este punto me quede a ras, ¿sí? O sea, no me queda como esta curvatura. Entonces, aquí yo sé que tengo que mantener disminuciones. Sigo repitiendo acá la disminución. Atravieso 2, atravieso 2, atravieso 3. Me uno en la parte de acá, cuento 1, en el segundo punto hago puntada deslizada. Y para comenzar la siguiente vuelta, como el espacio de 2 cadenas, entonces hago 1, 2 puntadas deslizadas, giro y repito nuevamente la disminución, ¿sí? Así como les acabé de enseñar. Entonces, acá voy a seguir repitiendo vueltas con disminución, eso me va a dar más o menos hasta por acá, y les enseño cómo se ve cuando ya deberíamos parar las disminuciones. Y bien, chicos, fíjense, aquí yo ya di un par de vueltas. Entonces, solo para que tengan una referencia, llevo hasta este momento 8 vueltas. Sí, fíjense en esta vuelta, si yo hago como venía haciendo, que lo posiciono, lo coloco así derechito, ¿cómo va? Intento cerrar. Fíjense que me falta mucho espacio, ¿sí? Aquí, como les dije, este va a quedar un poquito metido, no se preocupen, ustedes posicionan acá, esto así, esto va a ir así derechito. Y esto, si yo lo intento cerrar, aquí faltándome los puntitos, fíjense que no me da la curva. Sí, hasta este punto yo sé que aquí ya no debo hacer más disminuciones. ¿Sí? Fíjense. Bueno, y si lo vemos así, nos damos cuenta que ya aquí estamos prácticamente en el centro de la copa. ¿Sí? Aquí yo no les puedo decir a ustedes, hagan tantas vueltas con disminución, tantas vueltas sin disminución, porque todo depende del tipo de hilo, de lana que estén utilizando y la cantidad de vueltas que ustedes dieron acá en la copa. Por eso les enseño cómo ir tomando la medida para que ustedes sepan con su hilo hasta dónde llegar. Bien, entonces aquí, fíjense como ya estoy así, sin hacer disminución ni nada, entonces dejo un punto alto en cada punto alto, o sea, los dos puntitos que me hacen falta de manera normal, y aquí ya puedo cerrar. Entonces, como siempre, para cerrar cuento 1 y en el segundo punto hago puntada deslizada y ya cerré. Ahora sigo repitiendo, hago 1, 2 puntos deslizados, giro. Y acá, como les dije, no tengo que hacer disminución, entonces enlazo y voy a tejer un punto alto sobre cada punto alto que tengo en la parte de acá. Así voy a seguir repitiendo de esta manera las vueltas acá sin disminución hasta llegar más o menos acá, y ya les enseño cómo se va a ver en la parte de acá, lo que significa que vamos a tener que comenzar a tejer aumentos. Y bien, chicos, aquí yo ya adelanté un par de vueltas más. Entonces fíjense, hasta este momento lo que he hecho, esto en realidad se ve así, ¿sí? Entonces acá fíjense, yo llevo 8 vueltas con disminuciones. Sin disminución acabo de realizar 9 vueltas, pero fíjense, esta es la 9ª vuelta sin disminuciones, ¿sí? Fíjense, si yo la coloco aquí como que la voy a cerrar, apenas me da chance, ¿sí? Como que apenas se tocan estas dos partes, tanto la de la copa como la que estoy haciendo. Eso quiere decir que en la siguiente vuelta sí o sí voy a tener que hacer aumento, ¿sí? Porque fíjense, aquí si yo lo intento cerrar, fíjense, a duras penas se tocan. Bien, entonces hacemos esta unión.
sin aumento ni nada. Entonces la hacemos como siempre. Tejemos las 2 puntadas deslizadas para tomar altura. Giramos. Y acá, a partir de esta vuelta, sí debo comenzar a hacer los aumentos. Los hacemos como los hemos venido haciendo en la parte de acá, con 2 puntos altos dentro de un mismo agujerito. Entonces comenzamos aquí sobre el primer punto alto y en ese vamos a tejer 1 y 2 puntos altos. Y de esta manera, fíjense, se nos ve el aumento acá. Ahora seguimos tejiendo los puntos altos de manera normal. Un punto alto sobre cada punto alto. Llegamos hasta acá, nos devolvemos y nos vemos nuevamente acá para enseñarles cómo se ve el aumento acá pegadito en la siguiente vuelta. Bien, y aquí ya me estoy acercando nuevamente al borde de la copa. Entonces voy a tejer todos los puntos altos disponibles y acá fíjense, sin hacer todavía el aumento, si yo lo coloco así, fíjense que sí me queda espacio suficiente, ¿sí? Por eso es que allí tenemos que hacer el aumento. Fíjense, entonces si yo lo voy a cerrar aquí, esto queda como muy apretadito y no es la idea. Entonces lo coloco así y fíjense, allí claramente se ve que necesito un puntito más. Entonces, aquí donde acabo de hacer el último punto alto, vuelvo y repito allí otro punto alto y de esta manera completar el aumento. Y ahora sí, cerramos de manera normal. Un punto deslizado, el segundo punto deslizado y fíjense, ¿sí? Ahora seguimos repitiendo como estamos acá subiendo en la copa, entonces giramos. Y seguimos repitiendo. Como estamos en la parte curva, por supuesto, tenemos que volver a tejer allí un aumento. Y bien, chicos, eso es lo que vamos a repetir de aquí en adelante. Fíjense, tenemos que mantener esto lo más recto posible, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a seguir repitiendo en la parte de acá las vueltas con aumentos hasta que lleguemos acá a la unión de las copas. Aquí en la unión de las copas, fíjense cómo esto está recto, van a ser 2 vueltitas en las que muy probablemente no vamos a tener que hacer ni aumentos ni disminuciones, ¿sí? Pero eso solo lo vamos a ver cuando lleguemos allí. Ya ustedes saben que lo colocan así como si lo fueran a cerrar y allí ustedes determinan si van a necesitar una disminución, si no van a necesitar nada o si como aquí van a necesitar un aumento. Y una vez que finalicemos acá estas 2 vueltas y nos unamos en la parte de acá, comenzamos a repetir en esta copa exactamente lo mismo que acabamos de hacer acá. ¿Sí? Cuando finalicemos aquí las vueltas con aumentos, contamos cuántas vueltas hicimos y tenemos que repetir la misma cantidad en la parte de acá. Cuando finalicemos aquí la última vuelta, recuerden que tenemos que dejar aquí esta cantidad de puntitos del mismo lado en la parte de acá, ¿sí? Eso quiere decir que vamos a llegar más o menos hasta acá. Entonces, aquí como se pueden dar cuenta, lo único que hice fue repetir de este lado exactamente lo mismo que hice de este lado, ¿sí? Aquí llegué, fíjense, a la misma distancia que acá. Chicos, es muy probable que aquí en el conteo de estos puntos les dé una diferencia de 1, 2 o inclusive hasta 3 puntos con respecto a este lado, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí en el camino podemos perder o podemos aumentar un par de puntitos. Si esto no sucede, cuenten los puntos. Si esto les sucede, no se preocupen que ahorita vamos a tejer de aquí hacia la espalda y allí lo que podemos hacer es aumentar o disminuir según sea el caso, ¿sí? Yo particularmente tengo una diferencia de 2 puntos más en la parte de acá que en la parte de acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como de aquí en adelante, ahorita yo voy a comenzar a tejer vueltas una y otra vez con puntos altos hasta llegar a la espalda, los voy a disminuir, ¿sí? Y de esa manera quedo con la misma cantidad de puntos de este lado y de este lado. Bien, entonces, ahora estando acá, en la parte de acá, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos acá en la copa, ¿sí? En el borde. Entonces tejemos una cadenita, giramos. Y aquí comenzamos a tejer un punto bajo
un punto alto, saltamos un punto, tejemos punto bajo, punto alto, y así vamos a seguir repitiendo, exactamente igual a lo que acabamos de hacer acá en el borde de la copa. Seguimos repitiendo, fíjense, de este lado también me quedó acá como un hundidito. No se preocupen que cuando vayamos adelantando ahorita las vueltas, eso se va a disimular. Entonces sigo repitiendo esto hasta llegar acá. Al llegar acá giro y vuelvo y tejo exactamente la misma puntada. Recuerden que acá era, si teníamos punto bajo, sobre el punto bajo tejemos un punto alto y sobre el punto alto tejemos un punto bajo. ¿Sí? Cuando lleguemos acá nuevamente, de ahí en adelante, luego de estas dos vueltas, lo que vamos a tejer es una y otra vuelta con puntos altos, y esas vueltas las vamos a dar hasta cuando nos falten aproximadamente unos 6 centímetros antes del centro de la espalda. Y bien chicos, fíjense, aquí yo ya tejí lo suficiente. Solo para que tengan una referencia, yo acabo de realizar desde acá, desde la primera vuelta de puntos altos después del detalle, hasta acá hice 20 vueltas, ¿sí? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es, con la medida que tienen del contorno del busto, van a restarle 12 centímetros, lo van a dividir entre 2 y esa es la medida que deben de tener desde acá, desde el centro de la copa hasta acá. Recuerden que cuando tomen esa medida tienen que hacerlo con esto así, bien estiradito. Entonces, una vez que tengamos esto listo, vamos a hacer los ojales con los que vamos a amarrar el top en la espalda. Entonces, aquí dependiendo de la cantidad de puntos que ustedes tengan, pueden hacer separación de ojales de 5, 6, 7, 8 puntos, la cantidad que ustedes deseen. Yo por la cantidad de puntos que tengo voy a hacer separación de 7 puntos, ¿sí? Pero aquí les recomiendo que dejen un punto de cada uno de los costados y luego un ojal, ¿sí? Para que cuando pasen la tira por acá, esto no se les vaya a abrir así. Entonces, ¿cómo hacemos eso? En el primer ojal acá, tejemos las dos cadenitas que nos cuentan como un punto alto, una tercera cadenita que va a ser una cadena de separación, giramos y hacemos de una vez un ojal. Entonces, para hacer un ojal, saltamos un punto y comenzamos a tejer acá. Punto alto. En mi caso, por la cantidad de puntos, voy a hacer separación de 7 puntos altos. Ya llevo 1 y 7 puntos altos. Ahora tenemos que hacer otro ojal, cadenita de separación, saltamos un punto, 7 puntos altos seguidos y 7 puntos altos. Volvemos y repetimos, cadena de separación, saltamos un punto. Seguimos repitiendo hasta finalizar y finalizamos acá tejiendo una cadenita, saltamos el punto y hacemos el último punto alto. ¿Sí? Fíjense, de esta manera se ven los ojales. Estos ojales tenemos que reforzarlos, pero lo hacemos cuando hagamos la vuelta final. Sí, entonces aquí ya podemos cortar esta hebra y fíjense, esto se ve así. Ahora vamos a repetir exactamente lo mismo, comenzando con las vueltas de detalle en la parte de acá, en este lado. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer el acabado final por toda la parte inferior del top, ¿sí? Y aquí vamos a hacer un acabado súper sencillo, exactamente igual al detalle que hicimos acá, y es el mismo que tiene acá en la copa. Sí, entonces desde acá, por supuesto, si ustedes finalizaron arriba, simplemente cortan la hebra. Entonces desde acá, desde la parte inferior, comenzamos tejiendo una cadenita. Y fíjense, como acá no tenemos un punto específico sobre el cual tejer, vamos a hacer exactamente igual a como hicimos aquí en la parte superior de la copa. Así vamos a tejer en cada agujerito que se nos va presentando. Entonces comenzamos haciendo el mismo punto. Aquí en el primer agujerito tejemos un punto bajo y un punto alto. Dejamos como la separación de un punto, o sea, dejamos como la separación de un agujerito, y en el siguiente volvemos y repetimos un punto bajo y un punto alto. Así vamos a hacer por toda la parte inferior. Recuerden que como hicimos en la parte de acá
y en el borde acá de la copa vamos a hacer también 2 vueltas con el mismo punto y todo el borde inferior se ve de esta manera. ¿Sí? Ahora vamos a aprovechar de hacerle un acabado por todo el top. Entonces, como estamos acá, estos ojales tenemos que reforzarlos. Para reforzarlos, entonces hacemos una cadenita y en la parte de acá, como estamos en los ojales solo vamos a tejer puntos bajos. ¿Sí? Aquí, como estamos en el borde, tejemos un punto bajo en cada espacio que tengamos disponible y cuando lleguemos al primer ojal, dentro del cuadrito tejemos un punto bajo. Seguimos repitiendo un punto bajo sobre cada punto alto y tejemos un punto bajo en el centro del cuadrito. ¿Sí? De esta manera vamos a reforzar los ojales. Seguimos repitiendo hasta llegar acá. Cuando lleguemos a esta esquina, tejemos una cadenita para girar y comenzamos a tejer en este costado exactamente lo mismo que hicimos acá. Pero acá arriba está bien, no hay problema, solo va a quedar con una sola vuelta. Seguimos repitiendo la puntada, pasamos por acá. En la copa repetimos exactamente lo mismo. Recuerden que en la copa habíamos hecho la primera vuelta. ¿Sí? Con este que vamos a hacer, completamos la segunda vuelta del acabado. Siempre que estemos en cada esquina, hacemos una cadenita para girar. Tejemos acá el mismo acabado. Pasamos por acá hasta llegar acá y comenzamos a tejer exactamente lo mismo que acabamos de hacer en los otros ojales. Sí, un punto bajo sobre cada punto alto y un punto bajo en el centro del cuadrito hasta que lleguemos a acá. Y cuando lleguemos a esta esquina, cortamos y ocultamos la hebra. Y bien, chicos, fíjense, ya tengo el borde por todo el top. Así quedó la copa, así quedó aquí el centro. Ahora vamos a hacer la tirita que va a salir desde acá. Este top lo vamos a amarrar aquí en los hombros, ¿sí? Entonces vamos a hacer una tirita que sale desde acá y luego hacemos otra que sale desde acá para poder hacer el amarre en la parte de acá del centro. Y bien, chicos, entonces para hacer esta tira que va a salir desde la copa, aquí ustedes la pueden sacar desde acá, desde donde yo la voy a sacar, que es aquí a ras. O también he visto que se está como utilizando mucho que la sacan desde acá, desde el centro, ¿sí? Eso ya queda a decisión de ustedes. Yo la voy a sacar de acá. Entonces, como siempre, hacemos el nudo deslizado. Buscamos aquí en esta esquina el último puntito disponible. Pasamos el nudo. Ajustamos. Tejemos 2 cadenitas que nos cuentan como el primer punto alto y acá esta tira ustedes también la pueden hacer tan ancha como la deseen. Yo la voy a hacer con 1 y 5 puntos altos. ¿Sí? Fíjense, la voy a hacer así. Entonces aquí lo que vamos a hacer es seguir repitiendo una y otra vez. Aquí les enseño, ya adelanté la de este costado, hasta que tengamos una tira lo suficientemente larga para que llegue hasta el hombro. Allí le podamos hacer un pequeño nudo y cuelgue un poquito. Sí, entonces para que tengan una referencia, esta tira mide, yo en realidad no he contado las vueltas, pero siempre es mejor guiarnos por las medidas. Esta tira mide desde acá hasta acá, mide 44 centímetros. Sí, lo que está súper bien para los que son talla S y M. Talla L y XL pueden llegar a unos 45 y 46 centímetros respectivamente. Bien, entonces en la parte de acá eso es lo que vamos a hacer. Vamos a repetir hasta tener esta tira lo suficientemente larga. Fíjense que acá en la punta lo único que hice fue hacer 2 disminuciones para que no quede completamente recta, ¿sí? Fíjense que termina en puntita. Y una vez que finalicemos esta tira, hacemos exactamente lo mismo, pero acá en la espalda, ¿sí? Porque como les dije, estas dos se van a unir acá y lo vamos a amarrar acá en el hombro. Entonces hacemos lo mismo, fíjense cómo sale acá en la espalda, con la misma cantidad de puntos y todo. ¿Sí? La idea es que cuando ustedes lo coloquen así, lo coloquemos así, recto, las tiras queden prácticamente del mismo largo. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer esta. Aquí yo ya saqué también la otra de la espalda
Y luego hacemos la que es para amarrar acá en los ojales, pero esta va a ser una tira muy sencilla de cadenas. Y bien chicos, una vez que tengamos las 4 tiras listas, fíjense, se ven así. Ahora lo único que nos queda por hacer es la tirita con la que vamos a amarrar acá en la espalda. Aquí yo hice una tira bastante sencilla con 3 hebras. Fíjense, utilicé 3 hebras y tejí aproximadamente 125 centímetros en cadenitas. Y ahora lo único que nos queda por hacer es trenzarlo en la parte de acá. Y bien chicos, de esta manera llegamos al final del tutorial. Como pueden ver, es un top bastante fácil y rápido para tejer. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!